Hay una investigación en curso que está estableciendo, escucha bien, que al parecer los votantes de Estados Unidos antes de votar recibieron anuncios diferentes. Por ejemplo, los de Minnesota recibieron un anuncio en donde Kamala Harris pues renunciaba al sueño progresista de Estados Unidos. En otra parte recibieron un anuncio donde Kamala Harris apoyaba totalmente a los judíos, sobre todo a la comunidad musulmana, le llegaba ese anuncio. En otra parte decía que iba a parar la guerra y que no le iba a dar armas a Israel. Y así, y en otra parte recibían anuncios diferentes los votantes posibles demócratas. Se está estableciendo esta investigación, a ver qué pasa con esta investigación, si es cierto o no, pero lo cierto es que detrás de esto estaría el gran magnate y el hombre más rico del mundo, Elon Musk. No solo el más rico, sino el más rico de los semiconductores y la tecnología, Elon Musk, que ahora sabemos que ya Donald Trump lo ha hecho burócrata, va a ser burócrata de alto rango, va a dirigir uno de los departamentos que según Trump es más importante para optimizar el gobierno que será el gobierno más grande y poderoso del mundo, de nuevo, dice Donald Trump. Esto parece ser que es una versión de Donald Trump, no 2.0, sino como un 5.0 reload, y no es Donald Trump precisamente, sino quizá un Estados Unidos 2.0. De esto vamos a hablar hoy en la clase magistral de Javier Martínez de los fines de semana. Si Trump es una versión 1.0 o es 2.0 o qué es esto y cómo entenderlo. Comenzamos. Elon Musk se reunió en secreto con el representante de Irán en Nueva York. Musk, representando a Donald Trump, habló con Irán para llevarlos a la paz, publica el New York Times. Todas las partes han guardado silencio. Esto en el marco de que Irán habría sido acusado de estar buscando la forma de asesinar a Trump. En Irán, el periódico Kayhan, diario de línea dura asociado al líder supremo, sugirió que el presidente electo Donald Trump debería ser asesinado, asegurando que eso complacería a su dios Alá. No obstante, el gobierno iraní dice que no, que en realidad está buscando dar justicia al asesinato del general Soleimani a través de recursos legales y judiciales. El general fue fulminado por un dron ordenado por Trump en 2020. Esto apenas es una muestra. El nuevo gobierno de Trump no ha comenzado y ya hay efervescencia. ¿Será lo mismo que en el 2016? ¿Será el mismo Trump o uno 2.0?
muchísimas gracias como siempre a la comunidad detrás de la razón y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Gracias por compartir el programa, por compartir el link, por darle like, y si le das dislike también no pasa nada. El asunto es discutir, confrontar las ideas, confrontar los argumentos. Gracias siempre, y gracias pues incluso a la vida por permitirnos estar en estos momentos presentes con ustedes. Vamos directamente con Javier Martínez. Javier, muchísimas gracias también por preparar estas clases magistrales todos los días de la semana. Pues ahí estás registrando el centímetro a centímetro y el segundo a segundo para que estés presente en el espacio y el tiempo. Y no solo eso, Elon Musk parece que se está metiendo pues como la humedad en todos lados y en todos los aspectos que son vitales para la paz del mundo, no solo para Estados Unidos. De hecho, hay últimos informes que estuvo hablando con los iraníes, con la representación de Irán en la ONU, y quién sabe qué le haya dicho o cómo haya presionado, pero el asunto, según él, es para que se bajen las tensiones, claro, quizá con una palanca de fuerza. No solo eso, también en la cuestión de la salud está Robert F. Kennedy, quien va a dirigir el Departamento de Servicios Humanos y la Salud en Estados Unidos, un señor que pues ha estado en el foco también de las conspiraciones y con la tradición de acusar a los demócratas de una camarilla de pederastas que dirige. Bueno, esto se va a poner sabroso, como decía yo, y se lo voy a preguntar a Javier. No sé si sea Trump lo mismo, Trump 2.0, reload, recargado, o ninguno de esos, sino sea quizá el Estados Unidos 2.0 en un intento de no desfallecer ante un mundo multipolar. Bienvenido, Javier, y pues adelante, te vamos a escuchar con mucha atención. Comienzas con esto que estoy preguntando, pero desde un punto de vista muy profundo. Para entender esto hay que entender que no solo hay un liberalismo, sino que hay tres liberalismos. Por donde quieras empezar, te escuchamos, Javier. Gracias por estar aquí. Adelante, hermano. Un placer, y te felicito por la introducción, porque has puesto un punto de vista que me ha iluminado todavía más para la presentación de hoy. Gracias a ti, el ver que no es tanto Trump 2.0, que no sea una mera repetición del Trump 1.0, sino que es los Estados Unidos de Trump. Lo veremos la semana que viene. Vamos a seguir avanzando sobre estos análisis de los Estados Unidos de Trump. La semana que viene quiero ver eso que se llama ilustración oscura o los neoreaccionarios. Quiero ver el cerebro que está detrás de Trump, que es Peter Thiel, aparte de J.D. Vance, aparte de Elon Musk. Peter Thiel, lo veremos la próxima semana, y también esta ilustración oscura que se llama o la Dark Enlightenment, que es de Curtis Jarvin y otros. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Hoy quiero aproximarme a una primera parte de, como siempre, en mi manera de trabajar es acercarme como deshojando una cebolla, deshilachando las capas de una cebolla para llegar al centro, al corazón de la cebolla. Hoy, cuando me preguntas lo de, empezabas con Elon Musk, ha creado ese departamento que se llama DOGE, DOGE, que es un departamento oficioso, no oficial, por eso no va a tener que solicitar, el requerimiento de la autorización por parte del Congreso. Es un departamento que en principio se va a encargar de reducir eso que Trump le costó tanto a su propia presidencia 1.0, esas criaturas del pantano, ese deep state, que es lo que pretende reducir esa burocracia de Washington de 200 a casi 300 organizaciones que, como ha dicho recientemente Elon Musk, lo quiere dejar reducido a 99 o menos es suficiente. Pero vamos al tema de hoy. He querido traer para nuestros seguidores, en esta primera capa de cebolla, los conceptos, primero tener los conceptos claros, y luego vamos a ver la semana que viene los personajes. Primero conceptos y luego personajes.
Los conceptos de los tres liberalismos traigo aquí un análisis de un teórico social crítico y sociólogo político norteamericano de los Estados Unidos. Es profesor asociado de sociología y director de estudios Community Studies de la Universidad Southern California en Santa Cruz, aunque él viene de la costa este, se formó en Nueva York, y he querido traerlo porque es algo que no se ve en los medios habituales. Entonces, en el análisis que voy a ir conversando con él, como si estuviésemos dos en uno, se llama Michael McCarthy. Él dice que la aplastante victoria, y estoy de acuerdo con él, la aplastante victoria de Trump sobre Harris ha puesto en duda uno de los conceptos que se manejaba no solo por la ciencia política estadounidense desde el primer Trump, sino durante toda la campaña, el concepto del discurso de la polarización. Trump ha roto con la polarización y lo explica McCarthy, y lo voy a explicar también, porque según el último recuento, sabemos que las elecciones en Estados Unidos tienen un decalaje de entre lo que se anuncia ya el ganador y el recuento final. Trump ganó el voto popular por más de 3,5 millones de votos, con lo que se ha hecho con la mayoría de estados clave y ha derrotado a los que votaron por Biden en el 2020. Estoy pensando en Arizona, Georgia, digo Georgia porque no confundir en español Georgia, la otra Georgia que está en Eurasia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Los votantes que se cree que estaban atrincherados en bandos separados, y por eso se hablaba de polarización y por eso se explotaba lo de la polarización y del enfrentamiento interno, han desafiado los votantes las predicciones de tanto falso futurólogo y han pasado del bando demócrata al voto al bando republicano. Por ejemplo, dominados por los demócratas durante 2 ciclos electorales, los condados urbanos se inclinaron, los condados urbanos se inclinaron por Trump en 5,8 puntos, mientras que los condados suburbanos que votaron por Biden se inclinaron por el rojo, en 4,4 puntos. Todos los condados con menor nivel educativo, así como los con mayor nivel educativo, porque era otra diferenciación que también se hacía, van a votar los que tienen los rurales, los de menos nivel educativo, ¿no? Pues los últimos datos es que tanto los de menor nivel educativo como los de mayor nivel educativo también tendieron mayoritariamente a apoyar a Trump. En 5,2 puntos los de menor nivel educativo y 4,6 puntos los de mayor nivel educativo, por encima de Harris. Al igual que otro mito que se ha roto de polarización es que no solamente están los white Anglo-Saxon people, los grupos no blancos, por ejemplo, condados de mayoría hispana, Trump ha superado a Harris en 13,3 puntos. Condados indígenas, Trump ha superado a Harris en 10 puntos. Y condados de mayoría negra, Trump ha superado a Harris en 2,7 puntos. Por lo tanto, como tú bien has dicho en la presentación, Trump incluso obtuvo mejores resultados entre las mujeres, que también se pretendía que el voto femenino tenía que ir para Kamala Harris, que el voto de Trump de las mujeres se han desplazado 5 puntos hacia la derecha respecto a las elecciones 2020. El presidente electo ahora, todavía electo a partir del 20 de enero, presidente ya POTUS de Estados Unidos, pero de momento presidente electo, según la terminología estadounidense, va a llegar, por lo tanto, a la Casa Blanca no solo enfurecido por las batallas judiciales que le han intentado cercenar, cortar el paso bajo sus pies, sino además muy envalentonado, porque claro, estamos viendo unos resultados, su partido, por una parte, tras haber purgado incluso dentro de los republicanos a los que esa mayoría que eran los Nevermore Trump, acordémonos, se titulaban Nevermore Trump, los jamás, nunca más Trump, pues eso ha sido purgado y los ha reemplazado por fieles y leales. Y está a punto de controlar todos los poderes del gobierno, es decir, supermayoría en la Corte Suprema, mayoría de 3 bancadas en el Senado y probablemente, porque a la hora en la que estamos ahora todavía no tenía el resultado final, una mayoría, aunque más escasa,
en la Cámara de Representantes. Los demócratas todavía podrían volver a la carga dentro de unos años. Lo veo difícil, lo van a tener crudo porque, como lo han hecho después de derrotas anteriores, pero su suerte dependerá de que se sepan adaptar a esta nueva realidad de, como tú has dicho, de Estados Unidos. Y entonces he querido traer, como ha traído en esta lectura que os estoy haciendo de Michael McCarthy, he querido traer a un autor de los años 30, japonés además, Tosaka Jun. Tosaka Jun tiene un libro que estoy viendo o leyendo a través de Google, la traducción de Japanese Ideology, a Marxist Critic of Liberalism and Fascism, la ideología japonesa, una crítica marxista del liberalismo y del fascismo. ¿Por qué lo traigo? Vais a ver por qué. En esta primera parte, cuando hablo de liberalismos, Tosaka Jun, que lo publicó, repito, en el año 1935 y es de una validez impresionante, veréis por qué también. Está disponible en inglés, gracias a una traducción que se puede buscar de Robert Stolz. ¿Quién era este Tosaka Jun? Tosaka fue un destacado crítico de la Escuela de Filosofía de Kioto, que era una escuela de filosofía ultraconservadora, que surgió en la década de los años 30 como un apoyo intelectual al imperialismo y al militarismo japonés de los años 30. En el año 31 cofundó Tosaka el Instituto de Estudios Materialistas para aplicar el materialismo histórico a la historiografía japonesa. Fue obligado, evidentemente, en los años 30, en la situación del Japón, a abandonar su etapa de profesor y de académico. Sufrió un destino similar al que sufrió en Europa Antonio Gramsci en Italia, en la Italia fascista. Murió en una prisión en el año 45 a causa de malos tratos y de enfermedad. Si la variante fascista del Japón no rompió con el orden legal, me voy a aproximar por qué lo traigo, el fascismo en Japón no rompió con el orden legal, sino que lo que hizo fue adoptó una forma constitucional en lo que las instituciones feudales, todavía feudales, no eran neofeudales como lo que se está planteando en Occidente, las instituciones feudales restauradas se legitimaron a través de la democracia burguesa. La idea clave de Tosaka fue que el liberalismo y el fascismo tenían unas raíces filosóficas comunes en filosofías idealistas y por lo tanto compartían afinidades tan íntimas que era fácil pasar del sentido común, del common sense, del liberalismo clásico, a una ideología de otro tipo en determinadas condiciones materiales históricas. El liberalismo, como una Weltanschauung, una visión cultural del mundo, es una visión cultural del mundo vacía, sin contenido. Y como lo traduce Stolz en esta obra de este profesor japonés, requiere de una inversión dialéctica en lo que en el Japón, entonces, ese liberalismo pasado por de los años 30 derivó en nativismo, ultranacionalismo y nociones arcaicas de pueblo. Pues bien, Tosaka, y ya voy a resumirlo, dividió el liberalismo en tres modalidades o tres formas de liberalismo. Una, la política, otra, el liberalismo económico y otro, el liberalismo cultural. El liberalismo, cada una, repito, basada en ese concepto de liberalismo como concepción negativa de la libertad. Hay dos maneras de concebir la libertad. Como algo negativo, es decir, libertad frente a Estado, o como yo concibo la libertad, también quiero añadir ese adjetivo, como concepción positiva, libertad para determinados actos que hay que desarrollar, no solo en contra de. Pues bien, el liberalismo político obedece a lo que se consideran leyes prepolíticas de la naturaleza. Implica libertad frente a la tiranía gubernamental, se ve todo lo que es Estado como tiránico, y al individuo portador de derechos inalienables. Como escribió uno de los fundadores del liberalismo político, John Locke, en el siglo XVII en Inglaterra, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, lo que se llama el estado de naturaleza, ese mito del estado de naturaleza, porque el ser humano siempre ha nacido en sociedad, no se ha formado, no viene de la naturaleza, viene de
constitución de comunidades humanas, que es algo distinto de la naturaleza. Pero bueno, siguiendo el mito, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke habla del estado de naturaleza, tiene una ley natural que lo gobierna. Esa ley natural es la razón. Es decir, como dicen los griegos, el nomos, la ley, viene del nous, de la razón. Siendo todos, por lo tanto, iguales e interdependientes, según Locke, nadie debe dañar a otro en la vida, en la salud, en la libertad o en las posesiones. En esta concepción vemos el liberalismo político, cuya expresión institucional es la democracia representativa burguesa de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, el contrato social, que luego desarrollaría Rousseau, pero es una derivación, establece un gobierno limitado que se supone que debe de otorgar a la sociedad civil la máxima autonomía. Es decir, porque es un concepto de libertad negativo, libertad frente a las restricciones del Estado. El otro liberalismo, vamos a ver por qué lo voy trayendo, el liberalismo económico es respetar los derechos de propiedad e insiste en que el mito del mercado, y digo el mito del mercado, los mercados, con sus pros y contras, funcionan mejor sin la interferencia del gobierno. También se basa en una visión de lo político como una esfera ontológicamente, es decir, una esfera del ser distinta y desconectada de la vida social. Ahí tenemos que hacer mención a Adam Smith, que llevó a una separación más allá que lo que hizo John Locke, al sostener que en el ámbito de la sociedad civil el interés propio, en la idea de Adam Smith, o la idea de Adam Smith en la riqueza de las pasiones, porque me podría desarrollar, pero no me quiero enrollar mucho, del otro Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales. Son dos libros que he leído y hay dos tipos de lecturas de Adam Smith. Pues bien, en el libro de la riqueza de las naciones concibe una separación más allá que Locke al sostener que el ámbito de la sociedad civil, el mero interés propio, va a conducir a una mayor cooperación. Esto tiene sus críticos, evidentemente, y una realidad fáctica en la historia, que el interés de cada uno, el interés egoísta de cada uno, va a llevar a una mayor cooperación, a una libertad y una eficiencia, y no solo al reconocimiento mutuo y a un contrato social, es decir, da un paso más que lo que hace Locke. Y por lo tanto, Adam Smith habla en el liberalismo económico de libres de la intervención política, que los mercados producen espontáneamente, ya hemos visto que no con las crisis económicas, producen espontáneamente un orden social saludable. ¿Y qué decimos del liberalismo cultural? El liberalismo cultural, Tosaka tuvo cuidado, muy bien en ese libro del año 35, que es una joya, tuvo cuidado, no sé por qué no se editan libros maravillosos y se quedan en el olvido, yo por eso lo quiero traer aquí muchas obras. Tosaka tuvo cuidado de distinguir su contenido de la forma. El liberalismo cultural hay que diferenciarlo en su contenido y en la forma. En el nivel del contenido, hoy en día hay muchos sentimientos liberales respetables, como por ejemplo el respeto a la ley, las reglas de educación y de civilidad, los conocimientos especializados, pero esto no se fusiona en una visión política coherente del mundo, no hay una concepción única del mundo, lo que los alemanes llaman una Weltanschauung. No, están confinados a mero ámbito estético de los gustos, de las disposiciones, de las afinidades, esto en cuanto a los contenidos del liberalismo cultural, gustos, disposiciones, afinidades, que son cambiantes y a menudo contradictorios. Y en cambio, el liberalismo cultural, desde el punto de vista de la forma, sí podría ser algo más fijo, no tan cambiante. Implica la libertad de los individuos para desarrollar sus propios pensamientos y su sentido de sí mismos, las diversas formas en que su personalidad puede perfeccionarse o su identidad puede desarrollarse. Como escribió Tosaka, el liberalismo cultural no tiene ninguna relación con ningún objetivo político en absoluto. Es un espacio, vuelve a ser la concepción del liberalismo clásico, un liberalismo puramente negativo, no un liberalismo positivo para desarrollo de derechos y de protección de derechos, no solamente los civiles, sino los políticos, los sociales, los económicos, que eso es otra derivación que ya no es en el liberalismo clásico. Sin embargo, el liberalismo cultural exige constantemente que se introduzca casi como de contrabando un contenido para que los sujetos puedan dar sentido a los problemas del mundo real y que den sentidos a su vida. Pues bien, a lo que iba.
Cuando hablamos del ascenso en el Japón, de lo que se llama esta variante del fascismo, del japonismo, del Japón de los años 30, que se apoderó del Japón en esta década de los 30, Tosaka sostuvo que la dinámica, y viene a cuento por lo de ahora, Tosaka sostuvo en su análisis materialista histórico, Tosaka sostuvo que la dinámica del desarrollo del capitalismo monopolista había socavado los pilares económicos y políticos del liberalismo clásico, dejando solo la forma del liberalismo cultural. El liberalismo japonés, por lo tanto, se convirtió en una concepción sentimental, emocional e incoherente del yo libre, abstraída de las relaciones materiales de explotación y de dominación. Esto permitió que el japonismo, por llamarlo así, o la variante del fascismo en Japón, se incubara en una sociedad liberal y finalmente emergiera a través de un molde constitucional que vio ligar elementos feudales renovados, el emperador como figura sagrada, el sintoísmo como religión de Estado, y el japonismo reinventó un pasado autoritario para constituir un sujeto político apto para la situación presente del Japón de los años 30, una que llevaría al proyecto de la expansión imperial y luego al desastre del Japón en la Segunda Guerra Mundial. La libertad de se transformó en libertad para. El liberalismo se redefinió como vivir de acuerdo con la cultura, las costumbres y las tradiciones encarnadas por lo que se entendía en los años 30 las formas feudales restauradas del Estado burgués en Japón. Y ahora la pregunta de McCarthy y la pregunta de Javier Martínez. ¿Se ha producido un proceso similar, aunque en circunstancias muy diferentes, en los Estados Unidos contemporáneos? Por eso tu pregunta de Trump 2.0, ¿no serán los Estados Unidos 2.0? Viene al pelo, porque en el último cuarto del siglo XX, el giro neoliberal que tuvo el Partido Demócrata condujo a la deslegitimación gradual tanto del liberalismo político como del liberalismo económico. Las estructuras representativas, como los partidos, los sindicatos, se fueron vaciando y el capitalismo ha ido evolucionando en Estados Unidos en el último cuarto del siglo XX hacia un sistema financiero sumamente inestable que finalmente se tuvo su primer gran tambaleo, su primer quake o terremoto en el 2008. Desde entonces, los demócratas han, o parecen, no, o yo digo, seguramente o ciertamente han perdido o se han alejado de esas mitologías liberales y las han reemplazado por un espíritu de control y de gestión, pero gestión de arriba abajo, de una élite. No solo han tratado de superar a los republicanos en materia de seguridad fronteriza. Estoy pensando con las cifras de deportaciones de Biden casi iguales a las de Trump. Han aplicado políticas carcelarias agresivas. Han tenido un discurso y luego la realidad contra el discurso. Han politizado los tribunales. Han diseñado sistemas de vigilancia cada vez más invasivos en redes y en censura, por no hablar de los vastos recursos de la maquinaria bélica estadounidense y del Estado profundo, del Deep State, para gastar dinero en matar y matanzas en Ucrania y masacrar a civiles en Gaza, en Líbano. Si el liberalismo político nunca pudo cumplir su promesa de una sociedad libre de la coerción estatal, por eso es un mito el liberalismo político, porque siempre hay una coerción estatal, mientras que exista la forma Estado. Luego ya veremos la semana que viene lo que proponen estos que yo llamo neorreaccionarios o libertarianos, eso lo veremos la semana que viene, pero mientras que exista la forma estatal, el liberalismo político nunca ha podido cumplir la promesa de una sociedad libre de la coerción estatal, pero tampoco ha abandonado esa pretensión por completo. Y en cambio el liberalismo económico parece igualmente desacreditado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las políticas proteccionistas de los republicanos se han mantenido. Las hizo primero Trump en el Trump 1.0, que las siguió Biden, y voy a explicar por qué. Algunas de ellas se han acelerado bajo el gobierno de Biden. Pienso, por ejemplo, en nuevas formas de desarrollo del Estado con la ley IRA y con la ley CHIPS. Recordemos que lo hemos tratado en meses
años en este programa. Por lo tanto, que buscan la planificación, el control y la estrategia industriales militares en el centro de su programa. Y, sobre todo, en la búsqueda de una competencia, que ahí viene el tema, militarizada con China. Y los mercados libres y la libre concurrencia han pasado de moda. Tosaka demostró incluso que cuando las formas políticas y económicas del liberalismo colapsan, su registro cultural puede persistir. Los demócratas de Biden y Harris intentaron buscar su atractivo electoral en bancos de arena, y nunca mejor dicho, como dice McCarthy, bancos de arena, en la traducción al español, de un sentimiento cultural. Han pasado del liberalismo al sentimentalismo cultural, en nociones abstractas de respetabilidad, aplomo, personalidad. Pensemos en Kamala Harris y su política del happiness, de la alegría, que lo publicaron en The Economist. Estas sandeces. Y señaló que estaba haciendo campaña con vibraciones. No voy a hacer la broma de lo que me dio que pensar cuando lo leí en The Economist, que Kamala estaba haciendo política con vibraciones. Sin embargo, si este tipo de liberalismo no es en última instancia más que una libertad negativa de los individuos para definirse a sí mismos, esto ha permitido a versiones de una derecha más dura cooptarlo desplegando sus propias mitologías, como es el mito de una identidad nacional de una determinada manera, hasta corrientes dentro del trumpismo, xenófobas y corrientes misóginas, a pesar de que le han votado mayoritariamente más mujeres, por supuesto, que a la propia Harris. Esto es precisamente lo que hizo la campaña de Trump: justaponer, contraponer la falsa alegría bobalicona de Harris con las emociones y la explotación de las emociones más bajas de la ira, del miedo y del resentimiento. Ojo, ira, miedo y resentimiento. Todas ellas perfectamente legítimas, no voy a ser yo quien me meta, para una clase trabajadora que ha sido ignorada durante mucho tiempo por las élites de Washington. Eran élites que hablaban de que son la izquierda, que representan la progresía en Estados Unidos, pero se habían olvidado de las clases trabajadoras. Cuando la nostalgia vengativa de Trump aprovechó esta verdadera antipatía popular, el Trump del año 2024, futuro Trump año 2025, por narices debería de ser distinto del Trump 1.0. Un gran número de antiguos votantes azules han decidido apoyarle y, por lo tanto, el mito de la polarización se ha esfumado. Y termino. Trump también se vio ayudado por los intentos de los demócratas de asociar su tipo de liberalismo cultural con un cierto concepto de americanidad. ¿O qué es la americanidad? Para Hillary Clinton, en el 2016, era la defensa, acordémonos, del excepcionalismo estadounidense que debería estar por encima de la política, es decir, Estados Unidos como una excepción. Biden describió con frecuencia a los republicanos del Make America Great Again, del MAGA, como antiamericanos, y eso le ha costado la presidencia. En este sentido, los liberales han tratado de dar sustancia a su vacía visión del mundo, invocando o retomando el concepto de nación elegida. Vuelven a retomar conceptos como lo que tiene nación elegida Netanyahu con Israel, atrapados en una guerra mesiánica contra sus rivales de civilización, desde el islamismo hasta el putinismo. En este proceso, la narrativa de Trump en un país asediado por extranjeros, por inmigrantes ilegales, colocándolos firmemente dentro de una corriente política dominante. Y termino. El trumpismo, a pesar de lo que dicen sus hiperbólicos oponentes, y no voy a ser yo un defensor tampoco, pero los datos matan el relato, no es una subversión del orden constitucional. Al igual que el japonismo, es una continuación del liberalismo que utiliza formas de restauracionismo. Luego veremos las 3 R's cuando veamos la pintura final. El restauracionismo para redefinir la misión del país, prometiendo reconstruir, ¿ves? Otra R, reconstruir los vínculos colectivos, estableciendo las jerarquías sociales tradicionales.
La diferencia con el japonismo es que el movimiento Trump no es un movimiento fascista, a pesar de que la izquierda lo quiera calificar de fascista. Es neocon o neoreaccionario. Y esa es la parte que quería traer con los tres liberalismos. Gracias, Javier. Qué importante distinguir estos tres liberalismos, porque luego además la gente se confunde con libertario, con el neoliberal, la forma de aclararlo en este momento yo creo que es muy prudente. Por ahí escuchamos, ¿cómo se llama? Por ahí veíamos a Tosaka, este libro que seguramente es muy importante que tú recomiendas. Ahí está, mira, The Japanese Ideology, en donde pues basa sus trabajos en esta exploración con el liberalismo y el fascismo desde el punto de vista que tú nos explicas. Y bueno, para pasar al siguiente escalón, Javier, esta explicación de los liberalismos ya nos prepara para entender que el poder de Occidente, el financiero o el económico, es suficiente para enfrentar todo este caos, es suficiente para conservar su sed de poder y hegemonía, ya no es suficiente y bueno, pues ya vendrá después las condiciones que imponen para una guerra continuada, pero antes que eso, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Por favor, Javier. Para perseguir la primacía global, mi estimado y querido Roberto, voy a hacer un pareado. Occidente no tiene el poder financiero suficiente. Occidente no tiene el poder financiero suficiente. Trump, aquí voy a traer a otro autor. Me gusta traer autores para que nuestros seguidores puedan nutrirse y puedan leer fuera luego de lo que yo y tú y todo el equipo de Detrás de la Razón intentamos traer. Es decir, para que haya mayor profundidad luego. Traigo a un autor que no es cualquier cosa, es un ex espía del M16 o del MI6, es un ex alto rango diplomático que ha hecho una gran transformación. Era curtido, es irlandés, se curtió como teniente coronel oficial de las SAS en los conflictos de Ulster, es un ex diplomático del Reino Unido y actualmente es un crítico que le sigo a sus lecturas, se llama Alasdair o Alastair Crooke. Aquí Occidente no tiene el poder financiero suficiente. Empezamos por lo que hemos dejado antes. Trump asumirá el cargo en enero. Muchos de los miembros, como ya he dicho, de la actual nomenclatura del Partido Republicano han sido y serán sustituidos. Se anuncian políticas diferentes y algo fundamental, para tomar el poder, no limitarse a sentarse en la Casa Blanca. Tomar el poder es distinto de sentarse en la Casa Blanca. Y será un proceso más complejo, evidentemente. Vamos a ver si lo logra o no lo logra. Estados Unidos se ha desintegrado. La situación es que en estos últimos 30, bueno, ya lo denunció y lo hemos traído aquí muchas veces el presidente Dwight Eisenhower en su speech o discurso de despedida, cuando denunció y nombró por primera vez como el enemigo de los Estados Unidos el Deep State, el complejo militar industrial. Hoy tendríamos que decir complejo militar industrial mediático y las corporaciones de seguridad privadas, es que se ha ido haciendo todavía más grande. Estados Unidos se ha desintegrado en muchos feudos dispares, por eso hablo de neofeudalismo, casi como si fueran principados. Están desde la CIA hasta el Departamento de Justicia 200, 299, 300 principados. Se han implantado agencias reguladoras para preservar el control de esta nomenclatura sobre la savia del sistema. De ahí lo que he dicho y hemos hablado de la elección de Elon Musk para ese departamento, que no es departamento porque es oficioso, que no oficial, que se llama DOGE, DOGE. No será fácil al
presidente Trump tiene muchos apoyos, tiene los mayores apoyos de la historia. Si no lo hace ahora, no lo va a hacer nunca. Sin embargo, las elecciones estadounidenses han sido, además, un referéndum sobre la corriente intelectual occidental predominante, y es probable que sea más decisiva todavía que el voto interno de los Estados Unidos. Estados Unidos se ha alejado estratégicamente de la tecno-oligarquía gerencial, y digo bien la frase, tecno-oligarquía gerencial, que tomó el control del país desde los años 70. En los años 70, traigo aquí un autor, Zbigniew, impronunciable porque era polaco en origen, Zbigniew Brzezinski, que luego se convirtió, recordemos, en un asesor de seguridad en los años 70 del presidente Carter, escribió un libro, La Era Tecnotrónica. No nos confundamos con el grupo de música disco Technotronic. La era tecnotrónica, decía Brzezinski, implicaba la aparición gradual de una sociedad más controlada, una sociedad dominada por una élite, sin restricciones de valores tradicionales, hasta la pederastia, como tú has dicho antes, y que practicaba una vigilancia continua sobre cada ciudadano, junto con la manipulación del comportamiento y el funcionamiento intelectual de todas las personas. Sería la norma. Esto lo escribía en el año 70, ojo. En otro lugar, Brzezinski sostuvo que el Estado-nación, años 70, ha dejado de ser la principal fuerza creativa. Los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales, lo que llamamos Roberto y Javier la corporatocracia, están actuando y planificando en términos que están muy por delante de los conceptos políticos del Estado-nación. Traigo aquí a Brzezinski porque Brzezinski, y con esto que estamos viendo en Estados Unidos y en Occidente, se equivocó claramente en cuanto a los beneficios de esa gobernanza supuestamente cosmopolita, globalista, liberal, basada en la tecnología. Se equivocó decisiva y desastrosamente en sus prescripciones políticas que se dedujeron de lo que fue la implosión, no explosión, implosión interna de la Unión Soviética en el año 91. Ningún país o grupo de países, pensaba Brzezinski, se atrevería jamás a enfrentarse al poder de los Estados Unidos. Y en verdad así ha sido, entre comillas, así ha sido desde los finales de los años 91 hasta la crisis del 2007-2008, que vengo para dejar los conceptos claros. Brzezinski sostuvo en otra obra que se llama El Gran Tablero, del Gran Tablero, ¿cómo se traduce? El Gran Tablero de ajedrez, que Rusia no tendría otra opción que someterse sí o sí a la expansión de la OTAN y a los dictados geopolíticos de los Estados Unidos de América. Ese es el libro, America's Rule in the Technotronic Area. Me gusta más que el libro, que lo leí hace años, me gusta más la música de Technotronic. Pero Rusia no se rindió. Y como resultado hubo esa euforia de las élites occidentales. ¿Os acordáis de ese libro infumable que me tocó leer en los años 80? De los pocos libros que he terminado revendiendo, porque he dicho, ¿para qué voy a tener esto? Si es que interpreta mal a Hegel y es una lectura absurda. Francis Fukuyama, El fin de la historia, del año 1991, que luego se desdijo de lo que dijo. Bueno, Occidente lanzó una guerra en Ucrania para demostrar que ningún país podía tener la esperanza de resistir el peso combinado de toda la OTAN. Lo decían porque lo creían. Creían en el destino manifiesto occidental. No comprendían las otras opciones que tenía Rusia. Hoy día, 2024, noviembre, la guerra en Ucrania está perdida. Cientos de miles de personas en ambos lados han muerto innecesariamente por pura vanidad, soberbia, estupidez, avaricia y corrupción. La otra guerra, en Oriente Próximo, no es diferente. La guerra entre Israel y Estados Unidos contra Palestina, contra el Líbano, contra Siria, contra Irán, voy a decir una cosa, se perderá.
y decenas de miles, de cientos de miles de palestinos y de libaneses habrán muerto inútilmente. Y las otras guerras eternas que el comandante supremo de la OTAN esperaba después de ese fatídico y controvertido 11S, 11 de septiembre, que iban a derrocar a una serie de estados, primero Irak, la guerra de Irak, luego Siria, luego Líbano en aquel entonces, luego Libia, luego Somalia, luego Sudán y por último Irán, no solo no dieron como resultado la consolidación de la hegemonía estadounidense, sino merluzos condujeron a Kazán y a los BRICS, con una larga cola de miembros aspirantes listos para enfrentarse a lo que están viendo y unirse los que antes ni se miraban cara a cara, a unirse en contra del colonialismo occidental. La cumbre de Kazán, que ya hemos visto en este programa también, como ya vimos, fue cautelosa. No proyectó una oleada de soluciones. La gente quiere acelerar el ritmo de la historia y la historia tiene su ritmo. Algunos estados BRICS se mostraron vacilantes. ¿Por qué? Estaban las elecciones estadounidenses programadas, recordemos, para la semana siguiente. En los comentarios de Putin y Jinping juegan a los tiempos como pocas veces he visto desde los políticos, desde que tengo uso de razón, soy de los años 60, nací en los 60 y tengo el uso de razón se adquiere con los años, no cuando naces. Y tanto Putin como Xi Jinping manejan los tiempos perfectísimamente. Los comentarios de Putin en esta cumbre de Kazán fueron cautelosos y más o menos quisieron llegar a enfrentar con un espejo a los estados vacilantes que dudaban, decirles, ¿veis lo que ha hecho Estados Unidos conmigo? No duden de que en algún momento pueden ustedes caer en la misma trampa. Protéjanse. Todo lo que el presidente actual de los BRICS, porque tiene una presidencia rotatoria, ahora sigue siendo Putin, pudo decir en ese momento fue, estos son los problemas que tenemos que resolver. Y por lo tanto vio que es prematuro cuando me decían, y la moneda, frente al dólar. No, es prematuro establecer una estructura alternativa completa de Bretton Woods en este momento. Pero podemos, y estamos haciendo, estableciendo el núcleo de una alternativa prudente, porque dice un dicho italiano, un adagio, piano piano s'anda lontano, poco a poco se anda más lejos que si se dan pasos no firmes. Y por lo tanto, se ha creado un sistema de liquidación y de compensación de BRICS, el BRICS Clear, se ha creado una unidad de cuenta de referencia, se ha creado una estructura de reaseguro, se ha creado una tarjeta BRICS, un sistema de tarjetas de pago minorista similar a Alipay. Tal vez no resulten necesarias todavía, y lo digo hoy, a fecha de mitad de noviembre 2024, todavía tal vez no resulte necesaria una moneda de reserva y toda la parafernalia de Bretton Woods, pero la tecnología financiera está evolucionando tan rápidamente que el sistema de compensación instalado entre los BRICS funcionando, el resultado final puede ser una multitud de canales comerciales separados de tecnología financiera. Porque una semana es mucho tiempo en política. Y bueno, lo estamos viendo en el programa Detrás de la Razón. De una semana a otra tenemos que ir evolucionando nuestro capas de cebolla. Los santo y seña, lo que llama este autor maravilloso, Alastair Crooke, que lo llama con un término hebreo, yo creo que es los Shibboleth, o Shibboleth, que sería la traducción santo y seña, han sido, de los últimos 50 años que se ha manejado en Occidente, han sido rechazados por una inmensa mayoría de votantes en Estados Unidos. La ideología de deshacer el pasado cultural, el dejar de lado las lecciones de la historia, elegir perspectivas erróneas, la ideología woke, todas estas pamplinadas de a qué huelen las nubes, el rechazo de las técnicas de la ética reflejadas en mitos e historias de una comunidad han sido rechazados de pleno.
Está bien volver a ser un Estado civil, a ver si me sale, que luego dicen que no hablo castellano, debo de hablar en indochino. Está bien volver a un Estado civilizacional. La duda radical y el cinismo de la esfera, de la anglosfera, se reducen, por lo tanto, a una perspectiva entre muchas y ya no pueden ser la narrativa universal a imponer. Bueno, después de las elecciones estadounidenses, el sentimiento BRICS debe ser impulsado a toda velocidad, a toda pastilla, como diríamos desde Madrid. Nociones que no eran imaginables la semana pasada, ya se están volviendo posibles e imaginables una semana después. Los historiadores pueden mirar atrás y observar que la futura arquitectura de las finanzas y de las economías globales pueden haber tenido dificultades para nacer, para dar a luz, para parir en Kazán. Pero ahora esas estructuras ya es un bebé fortachón, saludable y creciendo. ¿Todo se desarrollará sin problemas? Por supuesto que no. La anglosfera, aunque cometa muchos errores y muchas veces parezca que es tonta, no es del todo tonta. Las diferencias entre los miembros, hay que diferenciar los miembros BRICS de los estados socios BRICS, seguirán existiendo. Pero esta misma semana, se ha abierto una ventana, ha entrado aire fresco y muchos respiran más tranquilo. Si hay algo que debería estar claro, es que es poco probable que esta segunda administración, este Trump 2.0, sienta la necesidad de lanzar una guerra contra todo el mundo para mantener su hegemonía global, como insisten las viejas reliquias de Washington, D.C., a través de, por ejemplo, Estrategia de Defensa Nacional 2022. En la actualidad, Estados Unidos, y lo vamos a ver en la tercera y última parte, Estados Unidos se enfrenta a sus propias contradicciones estructurales internas. Incluso, es decir, lo que aludía Trump con regularidad cuando hablaba de la evaporización de la economía real. Lo que he dicho yo muchas veces, la desindustrialización, la evaporación de la economía real debido a la deslocalización de la base industrial. Sin embargo, un informe de la Rand Corporation, que sabéis que sigo y os informo, un informe reciente habla, y es espeluznante para los globalistas, que incluso la base industrial de defensa estadounidense, y lo dice la Rand, no lo dice Javier, es incapaz de satisfacer las necesidades de equipos, tecnología y municiones de Estados Unidos y de sus aliados y socios. Por lo tanto, un conflicto prolongado, otras guerras de desgaste más aún, especialmente en múltiples teatros, requeriría de una capacidad mucho mayor y de un presupuesto de defensa radicalmente mayor. Sin embargo, el plan de recuperación industrial de Trump, que incluye aranceles dolorosamente altos para la industria manufacturera estadounidense, el fin del despilfarro federal y la reducción de impuestos, sugerirían a cualquier cabecita pensante un regreso a las normas de rectitud fiscal después de décadas de hemorragia fiscal, de laxitud fiscal y de endeudamiento descontrolado a gogo. Por lo tanto, no es posible un gran gasto militar. Por cierto, el gasto en defensa durante la Guerra Fría dependía de tasas marginales máximas de impuestos que en aquel entonces eran de las rentas superiores al 70%, y en impuestos corporativos, es decir, impuestos empresariales promedio, era del 50%, lo que Trump ni por asomo tiene en mente eso. Por lo tanto, termino. El profesor Richard Wolff comenta en una entrevista reciente que Occidente en su conjunto se encuentra en graves problemas financieros precisamente como resultado de estos gastos gubernamentales desenfrenados. Dice Richard Wolff, por primera vez hace un par de años, los tenedores de bonos, no estaban dispuestos a seguir financiando los déficits de Gran Bretaña, los déficits de Francia. Los tenedores de bonos han dicho a los franceses que no van a seguir financiando su deuda nacional. Así es como funciona. Los tenedores de bonos están diciendo a franceses, a ingleses que controlen el gasto. Los tenedores de bonos están diciendo que tienen que dejar de tener déficits. Y como todo estudiante universitario sabe, dice Wolff, la forma de controlar los déficits puede ser por la vía del incremento de los ingresos vía impuestos o por el recorte del gasto, no queda más remedio, o una u otra. Pero hay una alternativa, se llama impuestos, que es lo que yo digo. Y estos impuestos a las corporaciones y a los ricos
pues no creo que vayan por ahí las políticas de Trump, gravar a corporaciones y a los ricos. De alguna manera, no solo es imposible de hacer, sino que no es discutible. No se puede poner ahora sobre la mesa. El mundo no acepta la visión occidental de aplicar universal sus normas porque el mundo ha despertado, el sur global y los BRICS, y la primacía de Occidente, y termino con lo que tú me preguntabas con la frase, Occidente no tiene el peso financiero suficiente para perseguir la primacía global, si es que alguna vez lo tuvo. Y luego si a esto le agregamos que, es que te lo imaginabas, Javier, que el jefe del Pentágono, el mandamás del ejército, pues si no el más poderoso del mundo, uno de los más poderosos del mundo, con más de 1.300.000 soldados en activo, vaya a ser un presentador de televisión de la cadena Fox News. Claro, van a decir, bueno, pero estuvo en la guerra. Sí, pero no fue un gran estratega en la guerra, porque estuvo ahí de un militar con mucho respeto, de bajo rango en Afganistán, en Irak, creo. Y luego además fue, creo que, eh, guardia de una prisión. Entonces, y bueno, porque le cae muy bien, porque lo entrevistó, por ahí lo veíamos entrevistando pues como reportero en el mandato anterior, se convirtió ahora pues en el jefe del Pentágono. Entonces, probablemente a lo mejor pues vayan a jugar a amagar a la guerra, pero no a la guerra, y esto hace sentido completamente con lo que tú dices, o quién sabe también, pues es tan cambiante el asunto que no vaya a haber un loco que diga, bueno, pues ya que perdimos, pues vamos a que pierdan todos y ahí avienten la bomba nuclear. Y justamente, para pasar al siguiente y último punto, es todo esto que nos explicas de que no hay un respaldo, como dicen los estadounidenses, un backup, tanto económico como de presupuesto para generar más armas, para sostener una guerra prolongada contra todo el mundo. ¿Cuáles serían ya en específico estas condiciones que le está heredando Biden a Trump, las condiciones económicas de guerra? Y esto implica que están en estado de guerra, aunque no lo anuncien así públicamente, pero que es finalmente un estado de alerta en una guerra que se está librando, tanto a nivel económico, de propaganda, estas de quinta generación, cibernética, por supuesto, porque si se descuidan, pues de pronto apagan todo Estados Unidos. Adelante, Javier. Pues sí, las condiciones económicas de la guerra de Biden a Trump he querido traer y he traducido del italiano un otro autor, en este caso es Francesco Capello, es un laureado en física por la Universidad de Pisa y es docente en física y matemáticas en la Escuela Superior Liceo Artístico Ruzzoli de Pisa. Utiliza el método socrático, el llamado método mayéutico, entre sus alumnos. De él he leído hace ya tiempo un libro, Riqueza ficticia, pobreza artificial, riqueza ficticia, povertà artificiosa. Y Francesco Capello habla, y viene al pelo Francesco Capello ahora, porque la deuda de Estados Unidos con el resto del mundo y el proceso de desdolarización en curso exigen, es que lo exige la economía, vuelvo a esa frase, es la economía estúpidos, exige que Estados Unidos abandone su papel hegemónico unipolar e inaugure una fase de colaboración multipolar con el resto del mundo. La alternativa es el callejón sin salida de la confrontación nuclear, como tú bien has expresado, con Rusia, con China, con Corea, al unísono. Estado de las cosas. La situación financiera neta, es decir, la diferencia entre los activos y los pasivos financieros en Estados Unidos es negativa a la fecha en más de 21 billones, es decir, deben 21.000 millones de dólares. 21.000. Es una cifra aterradora que sigue creciendo y que el desastre del manirroto, de la manirrota administración Biden-Harris no ha hecho más que empeorar. En la práctica es la deuda externa de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Pero es que, aparte,
la deuda pública estadounidense también ha alcanzado niveles sin precedentes. La deuda pública estadounidense asciende a 36 billones, 36.000 millones de dólares. Y lo que es peor, está creciendo aún más rápido desde que la Reserva Federal, en un intento de convencer a los inversores extranjeros para que la financien la deuda, se vio obligada a aumentar los tipos de interés. Por lo tanto, pagan más, aumenta más, y haciendo atractivos los bonos del gobierno estadounidense en el mercado internacional. Ambas deudas de Estados Unidos con el resto del mundo serán sostenibles solo y solo si el dólar siguiera siendo la principal y única moneda utilizada en el comercio internacional y como moneda de reserva internacional. De lo contrario, el dólar, al no tener suficiente demanda como moneda predominante en el comercio internacional, podría sufrir una devaluación desastrosa. Y también porque la economía estadounidense, gracias al dólar, utilizado como moneda fiduciaria internacional desde el año 1971, Richard Nixon, entre tanto, en gran medida ha sido un dólar financiarizado. Por lo tanto, sanciones, aranceles o contrasanciones, por decirlo mejor dicho, contrasanciones, contraaranceles y la venta de bonos del Tesoro estadounidenses por parte de China, en lugar de comprar otros nuevos, está decidiendo China invertir en su enorme superávit. China tiene lo contrario de Estados Unidos, tiene un superávit financiero, es el primer superávit financiero. Tengo datos antiguos del año 2021. El superávit de China era de más de 4.108 millones de dólares. Lo que uno debe, el otro lo tiene. Y lo está invirtiendo en construcción de infraestructuras internas, infraestructuras de otros países, a través de la nueva ruta de la seda, del BRIC, y a través también de la compra de oro y viceversa, alimentando a través de los BRICS, ahora con ese, BRICS, un proceso piano sandalontano de desdolarización. La respuesta de los países BRICS a las estúpidas, y lo dije y lo vuelvo a repetir, sanciones contra Rusia, han permitido que los miembros de la organización digan, en vez de tener cuentas tan exageradamente depósitos en el extranjero en dólares, no sea que se les crucen los cables y se vayan a quedar con nuestro dinero. Por lo tanto, están utilizando cada vez más sus monedas nacionales para comerciar entre sí a través de un sistema multimoneda, como ya he explicado, tanto para el comercio como para fomentar las inversiones mutuas entre los miembros del BRICS, con miras, y digo bien, como he dicho antes, con miras a la construcción de una posible o futura moneda común como unidad de cuenta internacional con un tipo de cambio variable en comparación con las monedas internacionales individuales sobre el modelo de compensación revolucionario propuesto por Keynes en el año 44 en Bretton Woods, que es estructuralmente capaz de evitar la formación de aquellos desequilibrios en el comercio internacional que conducen a grandes conflictos. Pues bien, en estas condiciones, incluso los procesos que se han hecho de monetarización a través de los grandes fondos, investment fund de los Estados Unidos, para que lo sepáis, por orden de jerarquía, BlackRock Funds el primero, Vanguard el segundo, Charles Schwab el tercero, en cuarto lugar State Street Global Advisors y en quinto lugar Fidelity o Fidelity Investment. Pues bien, incluso los tres grandes que acumulan ahorros a escala global, convirtiéndolos en títulos en dólares, no podrían, no podrían estos tres grandes sostener la moneda estadounidense por mucho tiempo en caso de que esto vaya cada vez a las pautas que estaba desarrollándose con la decadente administración Biden. Desde hace muchos años, Estados Unidos ha intentado reequilibrar su balanza de pagos o por las buenas o por las malas. Por ejemplo, los grandes perdedores, los grandes siervos, los grandes perdedores de la guerra en Ucrania se llama Europa, a través de ese engendro que se llama Unión Europea en Bruselas. La guerra en el espacio europeo ha permitido la sustitución, primero, forzosa, obligada, impuesta
del gas de tubería ruso por gas de esquisto licuado estadounidense, que por una parte, diga lo que diga la señora von der Leyen, es más caro y además más contaminante. Greta Boys, Greta Gers, ¿dónde está vuestro grito, Gretil, contra el gas más contaminante? Silencio. Los productos de la producción bélica estadounidense, en segundo lugar, es decir, las armas, también estadounidenses, se han impuesto sobre las propias industrias de armamento europeas. Y por si fuera poco, las importaciones de sistemas de armas estadounidenses se implementarán todavía más con el plan Draghi de construir eso que llaman defensa común europea, común, pero no dejamos de ser la cola o la boñiga, permitidme que lo diga así, de lo que quiere expulsar Estados Unidos. Ese Draghi que nos pidió elegir entre tener calefacción o aire acondicionado y la paz. Valientes sinvergüenzas. Lo anterior permite interpretar el comportamiento bipartidista de los Estados Unidos hacia la Unión Europea como, recordemos bien, en el año 21, recordemos cómo se reprochaba a Biden, reprochaba a Merkel que tuviese relaciones comerciales con Rusia, ¿os acordáis? Y prometió el ancianito tranquilo, prometió el sabotaje de la corriente del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2 y luego, curiosamente, se volaron. Volvamos ahora también a Trump. Aunque poco conocido, el Trump 1.0, que por eso quiero diferenciarle del Trump 2.0, en plena coherencia de la doctrina Brzezinski al inicio de su primer mandato presidencial, se quejó también explícitamente ante un desorientado secretario general de la OTAN, el entonces Stoltenberg, de que Europa Occidental y en particular Alemania, ¿por qué obtenía el gas de Rusia? Porque lamentaba el Trump 1.0 que los miles de millones de dólares que Alemania y otros países europeos pagan anualmente a Rusia por el gas, los consideraba traidores porque disfrutaban de la protección militar de Estados Unidos cuando estaban consumiendo gas ruso a través de la OTAN y hacían negocios con el enemigo ruso. También lo hacen los Estados Unidos, pero como lo hacen ellos, Alemania es prisionera de Rusia, decía ese Trump 1.0. Acordémonos. Todo esto nunca debería haber sucedido, palabras de Trump. Reciben el 70% de su energía de Rusia a través de la corriente del Nord Stream. Dime si esto es apropiado. Le soltó a Stoltenberg. Alemania, decía Trump 1.0, aporta solo el 1% del gasto militar de la OTAN, a pesar de ser un país muy rico, mientras que Estados Unidos gasta 4,2% del PIB dentro de la OTAN. Además, al proteger a Alemania, decía Trump 1.0, protegemos a Francia, protegemos a todos. Esto ha sucedido durante demasiados años y debe detenerse ya. Pues bueno, ya lo ha conseguido. La Unión Europea era el enemigo comercial que tenía los Estados Unidos y Biden lo ha acelerado, lo ha machacado, ha sido su caballo de Troya en esta guerra de Troya. Decía Trump en un mitin en junio 2017, repito, el Trump 1.0, que esperemos que sea distinto. Bueno, con respecto a Europa ya está sojuzgada, sometida y avasallada, y además contentos los líderes de Bruselas, porque las comisiones deben de ser importantes. Decía Trump, amamos a los países de la Unión Europea, pero la Unión Europea, por supuesto, se creó para aprovecharse de Estados Unidos y no podemos permitir que esto suceda. Y en la CB News del año 2000, junio del 2017, decía, tenemos muchos enemigos. La Unión Europea es un enemigo, lo que nos hace en el ámbito comercial. No lo creerías, pero es un enemigo, probablemente un enemigo como China. Ese es el Trump 1.0. Biden ha acelerado el avasallamiento y el sojuzgamiento. Hay que recordar también en el 2016 que todavía un mínimo de dignidad europea quedaba. Se rechazó el acuerdo de libre comercio transatlántico entre Europa y Estados Unidos, el llamado TTIP, que yo lo denuncié como europeo y como español
por lo que suponía en contra de nuestros intereses nacionales e intereses como continente, el llamado TTIP, y que fue propuesto por Obama y rechazado por el presidente de entonces de Francia, François Hollande, y luego la Alemania de Merkel, que estaban a favor, transformaron lo que era ese TTIP, que rechazado, por un acuerdo de Trump con Jean-Claude Juncker, ¿os acordáis? El presidente de entonces de la Comisión Europea, para formar un acuerdo de cooperación de libre comercio, ya no de todos los países del TTIP, sino entre Estados Unidos y la Unión Europea, y las nuevas formas de Organización Mundial del Comercio. No me voy a extender muy mucho de lo que suponía la Unión Europea en la época de Obama. Desde el 2012 al 2017, lo que representaba el euro, cómo iba creciendo desde 2012 y cómo ha ido perdiendo poder el euro, creciendo el dólar y creciendo la sumisión, porque son datos económicos que los he estado trabajando, pero estamos en la parte final del programa. En realidad, los objetivos estadounidenses de la guerra ya se han logrado. Por lo tanto, el hablar de una paz Trump-Putin, por parte de, si se logran un acuerdo entre ambos, Estados Unidos ya ha logrado lo que quería: eliminar al concurrente, que era la Unión Europea. Estados Unidos ganó su batalla contra Europa porque logró sus objetivos de construir una barrera entre Rusia y Europa y entre Europa y China. También han obtenido una contribución permanente de vasallaje de la parte europea para reequilibrar la balanza comercial estadounidense mediante la compra forzada de armas y de gas licuado a los Estados Unidos. La petición, además, por si fuera poco, de aumentar el gasto militar de todos los países europeos hasta el 3 o el 4% de su PIB ha provenido de los dos candidatos, tanto de Biden como de Trump. Y la retirada de Estados Unidos de Europa es también coherente con el plan Draghi, esa construcción de una defensa europea común, que no es tan europea y tan de defensa, porque es más de vasallaje, pero a los bolsillos de los contribuyentes de Europa. Europa debe mantener a raya los supuestos objetivos expansionistas rusos a costa de comprar más armas a los Estados Unidos, de pagar más por el mantenimiento de la OTAN, que Estados Unidos se va desligando para centrarse en China. Y claro, el problema es que la actual clase dominante europea, salvo algunas excepciones, por no decir la total mayoría, sigue creyendo tontamente, o nos quiere hacer creer tontamente, que se puede derrotar a la superpotencia nuclear rusa como algo próximo. Solo tendría que decir como ejemplos finales: los nuevos aumentos de gastos de guerra que nos van a aplicar y los recortes que nos están aplicando en Europa son antipoblación europea. La Unión Europea es el enemigo de Europa y de las naciones europeas, porque la Unión Europea está otanizada, como vengo diciendo, y por lo tanto, en lugar de responder a las necesidades de los ciudadanos de los distintos Estados-nación europeos y de la propia Europa como algo que fuera distinto a esa aberración de la Unión Europea, se responde a las peticiones de Estados Unidos y de la OTAN de librar guerras que no son las nuestras y que nos han dañado enormemente, como ya estamos viendo, en dar armas a Ucrania, a Israel y combustible en misiones militares en el extranjero. Por ejemplo, el nuevo gobierno italiano de la nacionalista Meloni, que tanto se llenan y yo siempre me gusta que el dato mate al relato. El ejemplo contradictorio de han subido las pensiones un 3 euros el pasado mes de agosto, pero en cambio llevan 19 meses consecutivos de caída Italia de producción industrial. Lo está haciendo de P madre. Es decir, las pensiones 3 euros y 19 meses cayendo la producción industrial. Y aparte de eso, el presupuesto de defensa en Italia va a pasar a 32.000 millones para el año próximo, añadiendo 1.500 millones respecto al gasto de este año. Es una locura. Es decir, no hay dinero para la ciudadanía, pero si hay dinero, gastaremos
En Italia, por ejemplo, 1.345 millones en misiones militares italianas en el extranjero. Actualmente Italia está presente en más de 30 misiones, 40 países. Y pongo el ejemplo italiano como puedo poner el español, pero no voy a aburrir con todos los ejemplos de todas las... Hay 12.000 soldados italianos desplegados, hay desplegados soldados españoles y no ante una catástrofe natural. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, solo para tomar distancia emocional. Italia gasta 12.500 millones en el año en curso en compras de armas y en industrias militares, y se espera un aumento de financiación de alrededor de otros 7.500 millones para los próximos 3 años. Es decir, la guerra ya la ha ganado Estados Unidos en Ucrania contra Europa. El gran problema es que estos aumentos de gasto, en lugar de responder a las necesidades de la población, responden a peticiones de Estados Unidos y de la OTAN de librar guerras que no son las nuestras, ya dando, repito, armas a Ucrania, a Israel o para las misiones, locas misiones en el extranjero. Y recordemos para terminar, que el anterior mandato Trump buscaba centrarse, poner el foco, intensificar las sanciones en China. Veremos en qué queda esto, porque Vance, el vicepresidente del Trump 2.0, dijo que el verdadero problema es China, pero que se podría llegar a un acuerdo. Esperemos a ver si hay un acuerdo buscando una forma no militar de arreglar las cuentas extranjeras. Y en lugar de exigir a Europa que aumente los aranceles contra las importaciones chinas, que va a producir inflación en Europa con todo lo que tenemos encima y en Estados Unidos, que se busquen acuerdos de cooperación. En Oriente Medio, termino, no tienen escrúpulos y se está viendo cómo se complacen los objetivos sionistas hacia un Great Israel para intentar recuperar Estados Unidos el control sobre Oriente Medio, que supuestamente lo ven desde Washington, que lo tiene Rusia y China. ¿Están decididamente a favor de un choque contra Irán? ¿Van a tener el dinero que estamos diciendo para meterse en guerras de desgaste y en múltiples frentes todavía más? En resumen, no podemos excluir que Trump no conduzca a una intensificación del actual conflicto con Irán a través de Israel. Trump tiene muchas razones para no aceptar la revolución en curso en Oriente Medio, pero una forma es cooperar, negociar. No dice que es un empresario, que es comercial, y otra es lanzar guerras a lo Biden. ¿Estará Trump de acuerdo en ver la nueva multipolar en marcha y aceptar la consiguiente reducción de Estados Unidos a ser un polo entre otros polos? Y ese Estados Unidos primero, American First, será un deseo de volver a la aspiración de hegemonía imperial, o será salvaguardar los intereses del pueblo estadounidense, lo que excluye, por lo tanto, la guerra nuclear. Esperemos que prevalezca esta última opción y que Estados Unidos vuelva a ser un país normal, un centro colaborativo con todos. Genial. Qué forma de describir, y rematamos además con esto, Javier, porque en la clínica, en la medicina, un síndrome es un conjunto de síntomas, y el síndrome no necesariamente es una enfermedad en específico, sino que agrupa una entidad clínica para el estudio del padecimiento de un ser humano. Entonces, tal parece que lo que estás describiendo es un síndrome que está presentando Estados Unidos junto con su pueblo, sus corporaciones y sobre todo y más que todo a sus políticos. El síndrome vamos a llamarle síndrome estadounidense 2.0. Y este síndrome tiene diferentes síntomas. Si quieren saber cuáles son los síntomas, es que no escucharon a Javier, entonces regrésenle, pónganle play de nuevo, porque estuvo hablando de todos los síntomas de este gigante síndrome que presenta Estados Unidos. Y creo que esta es como la introducción para tu obra que mencionas, porque sin duda la caída de Troya presentó su síndrome. Adelante, Javier, ya te la introduje, no sé si me equivoqué o no. Gracias, te escucho. Perfectamente, Roberto. Si Trump
realmente quiere cumplir con sus promesas electorales internas y externas, si Trump no quiere ser una mera compulsión a la repetición del Trump 1.0, que él mismo se quejaba de que no le dejaron hacer sus políticas, si realmente es, eh, si es acorde lo que dice a lo que quiere hacer y ahora tiene las mayorías que hemos visto desde el principio, ese Trump 2.0 serían tres R's que yo quiero dejar los conceptos claros. Las tres R's son repliegue, reconstrucción, renovación. El repliegue, la reconstrucción y la renovación para ser Trump 2.0, él lo va a hacer la vía reacción, la neoreacción de ese movimiento neoreaccionario de ilustración oscura o contrailustración que explicaremos la próxima semana. Pero claro, existe algo muy importante. Cuando hablamos de síndrome de Ibris, Ibris es un concepto griego que significa, es lo opuesto a la sobriedad, es lo opuesto a la moderación, es el ego desmedido, es una sensación de omnipotencia, de orgullo, de arrogancia. Me viene a la cabeza el canto primero de la Ilíada, la soberbia, sería la ibris, la soberbia en la historia, ha sido mala para los gobernantes y para los pueblos que se han dejado llevar por la soberbia, por la hubris. Por lo tanto, los griegos de la antigüedad clásica lo llamaban con este concepto, repito, de hubris, a esa soberbia, a esta desmesura, que era la perdición de los hombres y la perdición de los pueblos. Ojo, señor Trump, a la hubris, y si realmente quiere ser Trump 2.0 para hacer el Make America Great Again, el MAGA real, que es anterior a Trump y posterior a Trump, que ya lo veremos la próxima semana. Si se quiere este repliegue, esta reconstrucción y esta renovación, no caigamos en lo que el canto primero de la Ilíada decía. Es canta, oh diosa, y podemos poner el cuadro, canta, oh diosa, se lo digo, no, a Trump, directamente. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos. Los aqueos eran los griegos frente a los troyanos. Y precipitó al orco es a los infiernos, muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cúmplase la voluntad de Júpiter, dice el canto primero de la Ilíada para terminar, desde que se separaron disputando el Átrida era uno de los jefes de los aqueos, el rey de hombres y el divino Aquiles. El Átrida era Agamenón, que se enfrentó con Aquiles dentro de los enfrentamientos que estamos viendo dentro del propio Occidente. Por lo tanto, viendo el cuadro, es un cuadro que he querido traer de un autor prácticamente desconocido. Me ha costado buscar incluso las referencias. Google prácticamente tiene muy pocas o casi ninguna. He encontrado alguna referencia de alguna obra en alemán. Es un autor alemán, el pintor. Se llama Johann George o Juan Jorge, Johann George Trautmann. Ese es Johann George Trautmann. Un personaje, un pintor, un artista del siglo XVIII. Nació el 23 de octubre de 1713 en una ciudad llamada, la traducción sería Dos Puentes, Zweibrücken, en Renania-Palatinado, y murió en Frankfurt am Main, el 9 de febrero de 1769. El cuadro que he querido traer para intentar conversar con vosotros es un óleo sobre tela de 54,5 centímetros de alto por 68 centímetros de ancho. Se llama, el cuadro, en alemán le puse un título, como todos los títulos alemanes tan largos, Blick auf das Brennen de Troya, que yo lo traduciría como una visión o un panorama de la caída de Troya. Es un cuadro, este señor que vivía en esta región de Alemania, Renania-Palatinado, perteneció el cuadro durante muchos años al gran duque de Baden,
cuya ciudad principal es Karlsruhe, donde está la sede del Tribunal Constitucional alemán hoy día. Este pintor, si ponemos la pintura, La caída de Troya, vemos que era un pintor y un artista gráfico alemán del siglo XVIII, nació en una familia de artesanos del cuero, que se llamaban los artesanos del cuero talabartero. Fue un aprendiz del pintor de la corte del duque de Baden, Ferdinand Bellen. Tuvo una formación artesanal. Trautmann llegó a Frankfurt am Main como oficial para unirse al taller de un pintor llamado Hugo Schlegel y más tarde como también ayudante del pintor de papeles pintados, porque las paredes se decoraban con entelados y con pinturas en el siglo XVIII, el pintor Gabriel Kiesewetter. Vemos aquí en este cuadro de destrucción, es un pintor que recibe la ciudadanía de Frankfurt en julio de 1740. Un mes después se casó. Bueno, no voy a contar más sobre su biografía, simplemente sobre las influencias que tiene del arte holandés y del arte flamenco, en el flamenco paisajistas, del arte holandés del claro oscuro y de la pintura alemana del siglo XVII. Yo cuando lo he estudiado para esta obra veo una clarísima influencia de los claroscuros de Rembrandt. A él le gustaba, a este pintor le encantaba también pintar incendios, porque ahí en el incendio, los incendios nocturnos, juega con la luz y con la oscuridad perfectísimamente, como pintaba Rembrandt sus claroscuros. Estas llamas en la oscuridad, retrato de un fuego en la noche. Pues aquí vemos en el cuadro cómo la inexpugnable ciudad de Troya, que se consideraba que jamás podría ser vencida y que cometió la soberbia y la imprudencia de robar a la mujer Paris, el príncipe vanidoso y superfluo troyano Paris, cuando fue a la Grecia continental, se enamoró de la esposa de Agamenón, Helena, y se la llevó a Troya y la instaló en Troya como su amante. Tenía una hermana, Paris, como otro hermano que tenía era Héctor. Todo lo que era valeroso y fuerte Héctor era vanidoso y, si me permitís, cobarde Paris. Tenía una hermana que se llamaba Casandra. En las predicciones de Casandra, estos tres hermanos, Casandra, Paris y Héctor, eran hijos del rey de Troya, Príamo, y de la reina Hécuba. Pues bien, la pobre Casandra, que muchas veces la cito cuando digo no son predicciones de Casandra, fue agraciada por el dios Apolo en la mitología griega con el don de hacer profecías certeras. Pero Apolo, porque los dioses griegos se mezclaban con los humanos, quiso amar o beneficiarse, como se diría más en lenguaje vulgar, a Casandra. Casandra no quiso y al ser rechazado la maldijo con que sus predicciones sí serían certeras, pero no serían creídas por nadie. Pues bien, ella predijo que ese acto de soberbia, de hubris, ese acto de desmesura, ese acto de deshonor y de violación de las reglas básicas de la convivencia internacional traería la muerte y la destrucción de Troya. Nadie le hizo caso. E incluso la astucia de los aqueos, es decir, de los griegos del continente frente a los del Asia Menor, que eran los troyanos, cuando ya la batalla estaba que no lograban entrar a destruir a Troya, hicieron un caballo, la célebre historia del caballo de Troya, donde se ocultaron soldados y lo pusieron en las puertas y desmontaron el campamento militar de asedio frente a las murallas de Troya, y la vanidad, el orgullo, la hibris, la desmesura de los troyanos les hizo creer que habían ganado y que por lo tanto iban a celebrar con una fiesta de bebida, de comida y de orgía su triunfo sobre el resto de los pueblos, en este caso aqueos, y este caballo lo metieron dentro. Casandra predijo también que no entrase ese caballo, pero como había sido maldita por el propio Apolo después de haber sido rechazado, nadie la creyó. Y ese caballo se ve reflejado ahí todavía incólume
no quemado, en una ciudad ya ardiendo, destruida, con asesinatos de sus poblaciones y de sus soldados que estaban embebidos de un supuesto triunfo que no era tal triunfo, se creían invencibles, y los invencibles fueron vencidos y destrozados y borrados de la faz de la tierra. Por lo tanto, para terminar, si Trump realmente piensa en Make America Great Again, teniendo en cuenta todos los datos económicos, políticos, militares que he dado en lo que he intentado acercarme hoy con vosotros, debe de hacer las 3 R: repliegue, reconstrucción y renovación, vía, según lo que han elegido los americanos, vía la reacción o movimiento neorreaccionario o de ilustración oscura. Pero bueno, repliegue, reconstrucción, renovación. Si no, hasta las grandes ciudades inexpugnables como Troya también cayeron. Y no quiero ser Cassandra, quiero ser Javier. Bueno, Javier Cassandra, que utilice también la R de razón. Muchísimas gracias, Javier. Yo le agregaría también una R más, si me lo permites: reconocimiento. Si reconoce los errores que ha tenido Estados Unidos, si reconoce todas las fallas espirituales, humanas, solidarias que ha tenido Estados Unidos, y de verdad trata de recomponer, con otra R, de recomponer, pues yo creo que podría reconstruir un mundo mejor y guiarnos hacia la paz, si es que realmente, otra R, está interesado en esta remodelación del mundo. Pero lo veo difícil, tú ya lo dijiste al principio, hay otros intereses que juegan muy fuerte y que determinan incluso los deseos y la sed de poder de la mayor parte de los seres humanos, no solo los estadounidenses, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias, y ojalá Troya no sea el planeta Tierra. Gracias, Javier, un abrazo gigante, un abrazo, y gracias por estas clases magistrales de fin de semana. Nos vemos, hermano, y pues salud a ti también que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.